Bueno, en realidad fue una jugada que hasta el día de hoy me cuesta y me costó superarlo. La verdad fue una de las cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Antes de que su nombre retumbara en los estadios del mundo, antes de que su gambeta se convirtiera en un sello personal y antes de que Argentina lo abrazara como uno de sus ídolos eternos, Ariel Ortega ya era un fenómeno silencioso en un rincón humilde del norte argentino. En Ledesma no había academias de élite, ni césped perfecto, ni entrenadores europeos. Había tierra, arcos improvisados y una pelota que parecía seguirlo como si estuviera atada a su pie, porque desde niño Ortega no conducía el balón, lo hechizaba. La gente del barrio lo recuerda igual, pequeño, delgado, tímido, pero capaz de hacer cosas que ningún otro chico podía replicar. Su dribbling nació en esas calles, en partidos de 5 contra 5, donde la única regla era sobrevivir. Los rivales eran más grandes, más fuertes, más rudos, pero él tenía la ventaja que nunca se entrena, la cintura más eléctrica que había visto la zona. Cada mague suyo tenía una intención, cada paso corto escondía un engaño, cada movimiento parecía anticipar el futuro. Para muchos Ortega ya tenía una especie de aura, no hablaba mucho, no imponía su presencia fuera del campo, pero cuando la pelota tocaba su pie izquierdo, el ruido del barrio se apagaba. Sabías que algo iba a pasar. Su talento no era exuberante por cantidad, sino por calidad. Sorprendente, natural, espontáneo. Tenía una habilidad innata para cambiar de dirección sin perder equilibrio, para controlar la pelota con la suela como si fuera parte de su cuerpo, para dejar desparramados a rivales sin siquiera tocarlos. Su salto a River Plate fue una decisión gigantesca. De pasar de Jujuy a Buenos Aires significa dejar su casa, su gente, su tierra, para entrar en uno de los clubes más exigentes del continente, pero ni la distancia ni la presión borraron su esencia. En las inferiores de River, Ortega se convirtió en una especie de fantasma indescifrable para los defensores. Aparecía entre líneas, frenaba cuando todos aceleraban, aceleraba cuando todos frenaban y se colaba por huecos donde nadie veía espacio. Si algo caracterizaba a ese joven Ortega era su manera de jugar sin miedo. Su gambeta no era para humillar, pero humillaba. Su amague no era para lucirse, pero arrancaba aplausos. Su cambio de ritmo era tan rápido que muchos defensores quedaban desplazados sin ni siquiera haber podido reaccionar. Fue entonces cuando la palabra burrito empezó a acompañarlo, un apodo cariñoso que contrastaba con la delicadeza de su talento. En 1991 llegó el momento que cambiaría su vida, el debut en la primera de River. Entró a la cancha con esa mezcla de timidez y desparpajo que lo marcaría para siempre. Afuera parecía un chico que pedía permiso, adentro un jugador que no le pedía permiso a nadie. Desde su primer partido quedó claro que River tenía una joya, no una promesa más, sino un distinto, uno de esos que aparecen cada muchísimos años. Ortega empezó a robar titulares, no era solo su gambeta, era ese amague corto, ese freno seco que dejaba a rivales volando, esa facilidad para girar sin perder el control. Todo parecía simple en sus pies, todo parecía natural, y eso en el fútbol profesional es señal de genio. Lo que pocos sabían era que detrás de esa magia también había un corazón impulsivo, una sensibilidad extrema y un carácter volcánico que tarde o temprano mostraría su otra cara. Pero ese capítulo vendría después. Por ahora el fútbol argentino solo podía ver una cosa: había nacido un mago, un chico de Jujuy que jugaba como si el mundo fuera su portero, que jugaba como si el mundo fuera su potrero, y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de conocerlo. A comienzos de los años 90, River Plate vivía una etapa de transición, había talento, había historia, había exigencia, pero faltaba ese jugador capaz de romper lo previsto, de desordenar partidos cerrados, de encender al Monumental, con un gesto inesperado. Y entonces apareció él, ese joven flaco, tímido y eléctrico que jugaba como si tuviera cables de alta tensión en las piernas. Ariel Ortega no tardó en convertirse en el futbolista que Argentina necesitaba, un gambeteador puro en tiempos donde la gambeta empezaba a escasear. En River su crecimiento fue inmediato, el equipo lo adoptó como un hijo talentoso. Ramón Díaz, Francescoli, Astrada, Hernán Díaz, todos se dieron cuenta de que ese chico no era una promesa normal. Desde el primer año ya se perfilaba como la nueva joya del club, un sucesor espiritual de los grandes Díaz, que había pasado por Núñez, aunque él no usara la camiseta 10, lo llevaba en las venas. Su talento se hizo viral antes de que existieran las redes, en los bares, en la calle, en la radio. La gente hablaba del burrito con devoción, sus gambetas eran tema nacional, sus regates eran repetidos en televisión, sus amagues se convertían en anécdotas transmitidas de boca en boca. Estaban haciendo un fenómeno. Entre 1993 y 1996 Ortega alcanzó su primera madurez futbolística. River ganó títulos, recuperó protagonismo y encontró en él a un líder silencioso. No necesitaba gritar, hablaba con el balón, sabía aparecer en los momentos calientes, sabía levantarse después de una patada durísima, sabía pedirla cuando la hinchada se angustiaba. Ese carácter competitivo casi salvaje lo convirtió en un jugador ideal para un club acostumbrado a ganar. Y entonces llegó su primera gran prueba internacional, la selección argentina. En 1993 debutó con la albiceleste. No era un chico que pareciera listo para cargar el peso de Maradona, pero el destino empezaba a dirigir
dirigirlo hacia ese camino. Y cuando Argentina clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994, quedó claro que el burrito sería parte del futuro inmediato. Su regate único en el plantel era un arma indispensable, pero el verdadero salto mundial llegó en el Mundial de Francia 1998. Ahí, a los ojos del planeta, Ortega dejó de ser un chico talentoso para convertirse en una figura global. Fue uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, gambeta en espacios microscópicos, asistencias sin mirar, diagonales impredecibles, todo con un estilo innegociable, siempre hacia adelante. El partido contra Inglaterra fue su consagración, y también una primera señal de que su temperamento podía jugarle en contra. Hasta ese momento había sido uno de los mejores del torneo, pero su frustración en aquel encuentro icónico desembocó en el cabezazo a Van der Sar. Un episodio tan recordado como polémico. Su expulsión dejó una mancha emocional en un mundial que hasta entonces lo había tenido como protagonista estelar. Aquella escena fue un anticipo de lo que le vendría. Ortega era tan emocional como talentoso, su virtud y su tragedia convivían en el mismo cuerpo. Tras Francia 98 su cotización explotó. Europa quería ese regate sudamericano puro, esa valentía, esa chispa, y así se produjo su salida hacia el viejo continente. El Valencia fue su primera estación, un club potente que buscaba desequilibrio y personalidad. Lo que nadie sabía todavía era que la adaptación sería mucho más compleja de lo imaginado. Ortega llegaba a Europa en su pico de fama, en su pleno estrellato, con una zurda que provocaba suspiros en Argentina, pero también llegaba con su carácter indomable, con esa impulsividad que le daría noches gloriosas y también golpes durísimos. El burrito estaba entrando en una etapa donde la magia conviviría con la inestabilidad. El mundo estaba a sus pies, pero el mundo europeo no sería tan indulgente como el argentino. Cuando Ariel Ortega llegó a Europa no lo hacía como una promesa más, llegaba como el heredero emocional de Maradona, como el gambetador más puro que quedaba en el fútbol sudamericano, como el ídolo emergente de Argentina tras su inolvidable Mundial 98. Llegaba con el aura de estrella, con la mochila llena de talento y con un carácter que tarde o temprano iba a chocar. Su primera parada fue el Valencia, un club que empezaba a construirse para competir arriba, que buscaba identidad y desequilibrio, y que vio en Ortega la pieza ideal para marcar la diferencia, pero su aterrizaje en España reveló un choque inesperado. El fútbol europeo era más táctico, más frío, más estructurado, menos instintivo, y el burrito era justamente lo contrario, emoción pura, improvisación constante, rebeldía futbolística. En Valencia tuvo momentos de brillo, jugadas que recordaban al Ortega de River, pero también lagunas que empezaron a inquietar a los entrenadores. Su adaptación fue complicada, la vida fuera del campo era distinta, las distancias sociales también, y la presión constante de ser el nuevo Maradona en territorio extranjero no ayudaba. A nivel táctico los técnicos le pedían disciplina, ubicación, retrocesos. Ortega en cambio jugaba con libertad absoluta, le nacía así, le salía así. Tras una temporada irregular llegó una temporada que lo cambiaría todo. Sampdoria, en Italia, un club más pequeño, pero un fútbol que podría ajustarse mejor a su estilo. La Serie A tenía defensores durísimos, pero también un respeto especial por los jugadores capaces de desequilibrar con un regate. Ortega encajó rápido, gambeta, carácter, valentía. En Génova dejó destellos maravillosos, pero ese contexto más estable duró poco. La Sampdoria entró en una crisis deportiva, y aquel ambiente terminó convirtiéndose en terreno inestable. El club descendió y Ortega nuevamente se encontró atrapado en una situación que no había elegido. Italia había sido su refugio futbolístico, pero no su casa emocional. Su carácter impulsivo empezaba a dejar grietas. Su añoranza por Argentina se hacía cada vez más evidente. Necesitaba volver a sentir calor humano, cercanía y libertad. En medio de ese desorden surgió un movimiento que hoy se recuerda como un punto de quiebre: su fichaje por el Parma. El club apostó mucho dinero por él, confiando en su talento, pero la adaptación volvió a ser complicada. No era un problema futbolístico, era emocional. Ortega nunca logró sentirse pleno en Europa. No encajaba ni en la rigidez táctica ni en la vida europea. Le faltaba su gente, sus códigos, su tierra, y también en silencio empezaba a luchar con su enemigo interno que lo acompañaría el resto de su vida. Su relación con el alcohol comenzó a hacerse más evidente. No era un estado permanente, pero sí un patrón intermitente que afectaba su profesionalidad. El genio seguía ahí, intacto en su zurda, pero su vida personal empezaba a tambalear. Su rebeldía, esa que alimentaba su fútbol, también se volvía una carga fuera de la cancha, y esa fragilidad emocional lo empujaría hacia decisiones impulsivas. Mientras tanto, la selección argentina seguía siendo su refugio. Cada convocatoria le devolvía su luz. Cada amistoso, cada eliminatoria, cada entrenamiento con la albiceleste lo hacía sentir completo. En la Argentina no le pedían que se adaptara, le pedían que fuera él, el burrito, el gambetador, el artista. Pero la vida es irónica. Justo cuando más necesitas estabilidad llegó el Mundial 2002, una oportunidad para reivindicarse. Sin embargo, llegó en uno de los momentos más turbulentos de su carrera, marcado por irregularidades, presión y desgaste. Europa había desgastado al jugador, las exigencias lo habían fracturado emocionalmente, su talento seguía intacto, pero su mundo ya no lo estaba. El burrito estaba entrando en la etapa más emocional, contradictoria y dolorosa de su vida, una etapa donde su país lo abrazaría, pero también sería el escenario de sus batallas más profundas.
Europa había desgastado a Ariel Ortega no futbolísticamente, su zurda seguía intacta, viva, peligrosa, sino emocionalmente. Él no era un jugador fabricado para la estructura europea, para los sistemas rígidos, para la frialdad táctica o la distancia con la gente. Ortega era calle, era potrero, era emoción pura. Y cuando esa emoción empezó a fracturarse, su fútbol también lo sintió. Por eso cuando volvió a Argentina no era solo un regreso deportivo, era un intento desesperado de reencontrarse consigo mismo. River Plate, su casa, lo recibió como un hijo pródigo. La gente no analizaba estadísticas, se abrazaban a su ídolo, a ese chico que había salido de Jujuy para enamorar a todo el país. El Monumental explotaba en cada presentación, cada gambeta, cada pisada. Su sola presencia generaba electricidad. Ortega volvía a un lugar donde no tenía que explicar nada, donde el cariño suplía la exigencia, donde el calor emocional era más fuerte que cualquier sistema táctico. Y en sus primeros partidos el burrito volvió a brillar. Sus movimientos recuperaron la chispa, la improvisación, ese amague que parecía detener el tiempo. Pero ya había señales invisibles, pequeñas grietas que solo quienes lo conocían de cerca podían ver. Ortega jugaba bien pero sufría, sentía alivio en la cancha y tormenta fuera de ella. El alcohol, que alguna vez había sido un escape esporádico, empezó a convertirse en un refugio peligroso. Las presiones, las expectativas, el peso emocional de ser ídolo, todo eso se mezclaba con impulsividad y sensibilidad extrema. Argentina, que lo admiraba profundamente, también lo exigía sin compasión. No entendían que Ortega no era una máquina, era un ser humano y uno profundamente vulnerable. A pesar de las batallas internas, tuvo momentos de absoluta genialidad. Partidos donde parecía imparable, noches donde volvía a ser aquel mago que había hipnotizado al mundo de los 90. El burrito jamás perdió la capacidad de dar un pase para gol sin mirar, de dejar a un rival sentado con una gambeta mínima, de cambiar partidos con un destello. Era un ídolo imperfecto, pero un ídolo al fin. Sin embargo, la realidad se imponía, su enfermedad crecía en silencio. A veces faltaba entrenamientos, a veces desaparecía, a veces discutía. Sus compañeros y entrenadores intentaban contenerlo, pero Ortega era un alma libre, difícil de sujetar. Él no pedía ayuda, él escapaba, como había escapado toda su vida, gambeteando hacia adelante, sin mirar atrás. Su conflicto con el alcohol lo llevó a enfrentamientos con técnicos, ausencias, sanciones y momentos duros para toda la afición. Hubo noches en las que la hinchada coreaba su nombre con más fuerza que nunca, intentando hacerle entender que no estaba solo. Hubo días en los que River tuvo que tomar decisiones dolorosas, proteger al club o proteger al ídolo. Ortega quedaba en medio, como un artista atrapado entre dos mundos. En 2006 y 2007 tuvo pequeños renacimientos, partidos brillantes, goles decisivos, explosiones técnicas que recordaban al burrito de Francia 98, pero cada resurrección iba acompañada de una recaída, una lucha constante entre su magia y sus sombras. El momento más simbólico llegó en 2008, cuando Ortega, ya en una etapa madura, volvió a ser clave en la conquista del Clausura. River volvió a ser campeón y él tuvo un rol determinante. Pero apenas semanas después su enfermedad volvió a estallar. El burrito podía ganar campeonatos, pero no podía ganar la batalla más difícil, la interna. Sus últimos años como jugador fueron un vaivén emocional. Pasó por Independiente Rivadavia, por All Boys, por clubes donde la presión era menor, buscando refugio. Nunca dejó de mostrar destellos, nunca dejó de emocionar. Ariel Ortega vivió como jugó, a pura gambeta, a pura emoción, a pura improvisación. En la cancha encontró luz, fuera muchas veces solo encontró sombras. Y aún así nunca dejó de ser querido, porque Argentina jamás abandona sus genios, y Ortega, con todo lo bueno y todo lo roto, era uno de ellos. La historia de Ariel Ortega no se puede medir únicamente por sus títulos, por sus goles o por sus asistencias. Su grandeza nació en otro lugar, en la forma en que hacía sentir a la gente, en esa electricidad única que recorría un estadio cuando recibía la pelota, en esa mezcla de magia y riesgo que hacía que cada jugada suya fuera un salto al vacío. Ortega fue uno de los últimos gambeteadores puros, un jugador que convertía cada partido en una aventura emocional. Su carrera estuvo hecha de contrastes, talento sublime y batallas internas, noches inolvidables y caídas duras, ovaciones infinitas y silencio doloroso. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Argentina nunca dejó de quererlo, porque el burrito representaba algo más profundo que el fútbol, representaba la fragilidad humana envuelta en un talento descomunal. Ariel Ortega nunca fue perfecto, pero fue auténtico, y en un mundo que cada vez se parece más a una máquina, él siempre jugó como un niño de Jujuy enamorado de la pelota. Por eso el burrito no es un recuerdo, es una emoción, y las emociones nunca mueren.